Bienvenidos a mi canal. En este nuevo encuentro les hablaré de la hegemonía conservadora y liberal que se dio en nuestro país. Vamos entonces a iniciar con la hegemonía conservadora que se dio entre el año 1900 y 1930. Después de la Guerra de los Mil Días, los conservadores controlaron el poder hasta el año 1930 y pusieron en práctica buena parte de sus principios, entre ellos los siguientes: la relación Estado-Iglesia Católica. Se afianza esta relación mediante la participación de la Iglesia en la política, especialmente en las elecciones y las decisiones del gobierno. Se implementaron políticas proteccionistas. Este periodo se caracterizó por la implementación de este tipo de políticas que encaminaron a limitar las importaciones mediante impuestos. Esto contribuyó al despegue de la industria nacional, que se aceleró debido al cierre de los mercados internacionales, situación ocasionada por la Primera Guerra Mundial y por la posterior crisis. Se empieza a dar auge a nuestro gran producto estrella, que es el café. Este es el primer producto colombiano en ser exportado, pero con ello también se desarrollaron los sectores del petróleo, las comunicaciones, se expandieron las líneas férreas y se inició la aviación. Y pues, como siempre, la oposición del Partido Liberal, porque no estaba de acuerdo con la implementación de algunas de estas políticas. En esta hegemonía conservadora, los presidentes que estuvieron a cargo fueron los siguientes: Juan Manuel Marroquín, Rafael Reyes, Ramón González Valencia, Carlos Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Jorge Holguín, Pedro Nel Ospina, Miguel Abadía Méndez. Rafael Reyes, en el año de 1904 a 1909, asumió la presidencia y dentro de su gobierno quiso hacer los siguientes cambios. Ofreció una política de reconciliación con el liberalismo, impulsó reformas económicas para desarrollar la industria, las comunicaciones y el transporte, se extendió la red de ferrocarriles, profesionalizó el ejército con la creación de una escuela militar. Su gobierno se tornó autoritario debido a las diferencias con el Congreso, por lo tanto decide cerrarlo e instaura una dictadura. El poder legislativo fue desempeñado por una asamblea constituyente, la cual propuso prolongar el periodo presidencial de Reyes hasta el año 1914, pero la fuerte oposición a Reyes desencadenó su renuncia en el año de 1909. El republicanismo, una nueva corriente. El surgimiento de opositores al gobierno de Reyes también planteó una nueva manera de ejercer la política. Fue así como sectores liberales y conservadores conformaron la Unión Republicana, un intento de crear un tercer partido político ajeno a la hostilidad y a los excesos que se dieron en el siglo XIX. Como prueba de su política, en el año de 1910, una asamblea conformada por republicanos realiza la siguiente reforma a la Constitución del año de 1886, quedando de la siguiente manera. Primero, estableció la elección directa del presidente de la República. Anteriormente, los votantes elegían a un colegio electoral que realizaba la elección presidencial. Segundo, redujo a 4 años el periodo presidencial y prohibió la reelección inmediata. Luego, abolió la pena de muerte.
Entonces ellos quisieron hacer estos grandes cambios y con el fin de querer cambiar un poco la política que se estaba llevando hasta el momento. La industrialización y economía. Gracias a los diferentes desarrollos que se dieron en ese momento, se empiezan a crear empresas muy importantes que dieron un gran dinamismo a nuestra economía. Entre ellas está la empresa de Bavaria, está la empresa de Ecopetrol, está Ferrocarriles Nacionales, también se hace una innovación en el ámbito de las comunicaciones con el telégrafo, se empieza con las primeras líneas de aviación. Esta es la primera, que fue Saeta, y también es muy importante recordar que debido a la separación de Panamá, recuerden que Estados Unidos ayudó a Panamá a separarse de Colombia. Por lo tanto, Estados Unidos indemniza a Colombia y allí pues se firma el tratado de Urrutia-Thompson. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega más dinero al país. Este dinero es administrado para invertir en la industrialización. Movimiento social del año 1920. Las movilizaciones obreras y campesinas fueron la manifestación de un nuevo fenómeno político desconocido para el país. Su propósito fue expresar el inconformismo imperante en varios sectores de la sociedad. Estos sectores estaban conformados por las clases trabajadoras que buscaban mejorar las condiciones de vida. Dentro de las demandas de estos trabajadores fueron las siguientes: reducir la jornada laboral, que en ocasiones era mayor a 12 horas, recibir servicios de seguridad social como atención en salud y pensión en caso de retiro o discapacidad, hacer uso del derecho a organizar sociedades de ayuda mutua y aumentar los salarios. Dentro de los líderes que se destacaron tenemos a Manuel Quintín Lame y María Cano. Y finalmente, pues se da una situación muy compleja y es la masacre de las bananeras. Fue una de las huelgas más importantes de la época. Se dio en el año de 1928 en Ciénaga Magdalena. Los trabajadores se movilizaron para rechazar las condiciones laborales en una región donde la mayoría de actividades económicas eran controladas por una compañía norteamericana. El gobierno apoyó a esta compañía y militarizó la región, y finalmente dispararon a los huelguistas. Hasta el momento, el número de fallecidos trabajadores es indeterminado y los que no murieron pues fueron encarcelados y perseguidos. Entonces es así como se da fin a esta hegemonía conservadora con las movilizaciones contra el gobierno, porque cada día fueron más frecuentes. Y finalmente vamos a hablar de la hegemonía liberal que se dio entre el año 1930 y 1946. Tiempo de duración 16 años. Dentro de las políticas proteccionistas, pues se continuó con la aplicación de estas políticas y se adjuntó un plan de reformas sociales que dio una gran popularidad a los gobiernos liberales. Se dio un poder limitado a la Iglesia. Siguiendo los principios tradicionales del liberalismo, se limitó la intervención de la Iglesia en la educación y se promovió la participación de unos nuevos sectores sociales en la vida pública, y esto aceleró la modernización del país. Dentro de las políticas implementadas por la reforma social, hubo unas muy importantes.
Entre ellas, se impulsa la educación técnica y universitaria, se brinda la posibilidad del acceso de la mujer a la educación superior y se da la legalización de los sindicatos, eso con el fin de ayudar a mejorar su situación laboral. Entre ellas, pues se redujo la jornada a 8 horas y pues hubo algunos cambios positivos para las personas obreras. Los presidentes de esta época fueron los siguientes: Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo de nuevo, Alberto Lleras Camargo, Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta, Gustavo Rojas Pinilla y finalmente se dio una junta militar. La economía. Con la crisis económica del año de 1929 y la financiación de la guerra con el Perú, el gobierno no podía ceñirse a los impuestos sobre las importaciones ni a los del consumo interno. Por tal razón, recurrió a los impuestos directos, aumentó el recaudo de la renta y creó el impuesto al patrimonio. Con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, conocido como la Revolución en Marcha, se dio continuidad al proceso modernista del país. Se apoyó el intervencionismo del Estado en la economía con empresas prestadoras de servicios que beneficiaran a la población. De igual manera, se buscaba controlar la propiedad de las tierras y se otorgó al Estado la capacidad de expropiar terrenos que no se estuvieran utilizando para la producción agrícola. Algunos terratenientes e industriales de ambos partidos se opusieron a estas reformas por considerarlas una amenaza contra la propiedad privada. Durante el gobierno de Eduardo Santos, se estimuló la tecnificación del campo con el fin de mejorar la productividad. También se hizo un reconocimiento y se crearon los gremios que hasta la actualidad los tenemos vigentes. Entre ellos, pues está la Federación Nacional de Cafeteros, está la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, y FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes. También hubo una situación muy dolorosa y es la violencia que se dio en la época de 1948, pero antes pues el control de los cargos políticos por parte de los conservadores y la década de exclusión hicieron que ambos partidos entraran en conflicto. En numerosos municipios las elecciones se convirtieron en días de choques armados, situación que generó muertos y desplazamiento entre militares. El Bogotazo. El país experimentó una profunda crisis resultado de la creciente violencia entre liberales y conservadores en las zonas rurales. La oposición fue dirigida por Jorge Eliezer Gaitán, quien no solo buscaba movilizar a los liberales, sino en general a los sectores obreros y campesinos contra los privilegios de la oligarquía. La violencia entre liberales y conservadores llegó a las ciudades el 9 de abril de 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Gaitán era un líder liberal de origen humilde. Había sido representante de la Cámara, ministro de Educación y alcalde de Bogotá. La reacción de los seguidores de Gaitán, quienes atribuyeron el asesinato al gobierno, se expresó mediante disturbios en casi todo el país, especialmente en la capital, donde las acciones dejaron gran número de muertos y heridos, así como saqueos del comercio e incendios en edificios públicos. Este episodio fue conocido por la prensa internacional como el Bogotazo. Entonces,
Este es un recorrido que se realiza dentro de la hegemonía liberal y la hegemonía conservadora. Espero les haya gustado. Por favor, le dan un like al video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, chao.